Seguimos aquí en Ecoambiente por Radio Nacional Ushuaia. Bueno, ya tenemos nuestro primer invitado aquí en nuestro programa y la verdad que después de haber presenciado, haber estado con este coloquio, este quinto coloquio binacional de cambio climático en nuestra ciudad, que ya veníamos, como decíamos anteriormente, desde Punta Arenas, este encuentro que se realizó hasta el día de ayer. Pero bueno, aquí tenemos el honor de tenerlo al abogado Rafael Colombo, que él es de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Rafael? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno. Yo también me siento muy honrado de poder estar aquí de manera presencial después de tantas comunicaciones sí, tradicionales, ¿no? Sí. Siempre digo que las conversaciones cara a cara en el estudio son mucho más interesantes, Sí. digo, volver a eso. Mucho más ameno, espontáneo. Bienvenido, porque es la primera vez que estamos por acá, por Ushuaia. Sí, y como les decía antes, tenía muchas ganas de conocer esta ciudad, que tiene tanta historia, y bueno, que está ubicado en un lugar simbólicamente muy importante, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, ¿no? Y por supuesto político, y bueno, que también no es ajena, de alguna manera, a buena parte de los temas y problemas en los que estamos trabajando y militando desde las organizaciones socioambientales. Seguro, las cuestiones ambientales, obviamente no estamos ajenos a esa misma situación. Pero bueno, ¿cuál fue tu presentación en este coloquio? Que bueno, se dio en el día de ayer, o que estuvieron ustedes disertando el jueves, ¿puede ser? Fueron dos días de jornada completa, una en el Polideportivo, en la sala Nini Marshall, y la otra en la segunda jornada en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. La verdad que dos lugares preciosos. De hecho, justo estábamos ahí saliendo el primer día y después arrancaba un ciclo de cine espectacular. Y bueno, y al día siguiente estuvimos en la universidad, que es una universidad preciosa, no la conocíamos, la pudimos recorrer, es muy lindo el museo que tiene, con todas las exhibiciones de los primeros exploradores y científicos de la Antártida. Se nota mucho la impronta fueguina, si se puede decir de alguna manera, y también toda la apelación a la reivindicación soberana sobre las Islas Malvinas, ¿no? Eso estaba muy presente en la universidad. Vimos que estaba muy presente también los derechos humanos, ¿no? Con banderas de reivindicación de la lucha de las organizaciones de derechos humanos, el Nunca Más, un mural sobre las Madres Plaza de Mayo. La biblioteca es preciosa, una biblioteca bellísima. O sea, recorrimos de punta a punta, estuvimos un poco ahí fijoneando mientras estaban dando clases. Nos pareció hermosa la universidad y estábamos muy contentos de estar en una universidad pública. Estábamos muy contentos también de que esa universidad pública se reivindique con sus luchas gremiales y docentes y estudiantiles en favor del derecho a la educación pública, que creo que es uno de los valores más importantes que tenemos en nuestra República Argentina. Bueno, ¿cuál fue la temática? Perdón, sí, me fui por cualquier lado. No importa, pero nos contaste tu recorrido. Conocí la universidad gracias a él. No, estuvimos charlando junto con Lucas Michelao, que es codirector ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, sobre dos grandes temas. Lucas estuvo en la mesa sobre extractivismos y hizo una suerte de repaso sobre las principales luchas y resistencias y conflictos socioambientales de la República Argentina en los últimos años, y bueno, y reivindicando también desde nuestro espacio el rol en el ejercicio de la abogacía comunitaria en clave ecológica, al servicio de las luchas territoriales, y como acompañamiento de esas luchas territoriales que necesariamente están formadas con la anterioridad a la intervención de nuestro asesoramiento legal o nuestro acompañamiento legal, y eso siempre nosotros dejamos claro. El derecho en ese sentido, el ejercicio de la abogacía no deja de ser una herramienta, ¿no? Por más que después nosotros como profesionales a lo mejor le encontremos más un sentido en sí mismo, no deja de ser una herramienta al servicio de el derecho en clave emancipatoria, ¿no? Que contribuye a la emancipación, y en este caso de las luchas y las reivindicaciones socioambientales. Y de mi parte, a mí me tocó más hablar sobre transición energética, un poco el estado de la cuestión acerca de la transición energética en la República Argentina, también algunas referencias globales, de qué estamos hablando cuando hablamos de transición energética, la tendencia más corporativa, excluyente, neoliberal, colonial, que está un poco imperando, ¿no? Y los colonialismos energéticos verdes, que son falsas soluciones, y también al mismo tiempo la propuesta del Pacto Ecosocial Intercultural del Sur de una transición energética justa y popular en clave ecosocial, que es en el marco de esta gran plataforma latinoamericana liderada, entre otros, aquí en Argentina por Maristela Mbampa y Enrique Viale, Pablo Bertinat, y a nivel latinoamericano por Alberto Acosta,
uy, se me fue, Tatiana Roda Vendaño, Esperanza Martínez, Sabina Fernández, Breno Bringer, entre otros académicos, intelectuales y activistas latinoamericanos. Temáticas muy importantes y bueno, acorde a lo que está hoy por hoy, ¿no?, sucediendo en cuestiones ambientales, las problemáticas y también aquello que se va avanzando. ¿Cómo ves en Argentina las cuestiones? Vamos yendo un poquitito como para decirte, ¿vamos avanzando o estamos un poquito en retroceso en este 2023? Al casi el término de este 2023. Sí, bueno, mientras estaba viniendo para aquí, conversando con un taxista, me comentaba de que había desabastecimiento de combustibles. Sí. Me estaba diciendo que había hablado con él, no sé si es una información chequeada, pero al margen de eso no sería la primera vez que Argentina se encuentra en una situación de estas características con desabastecimiento en la última fase de consumo, ¿no? De consumos de movilidad residencial o de movilidad industrial. Y bueno, yo creo que la crisis energética es un poco a lo que más deberíamos prestar atención en este momento, ¿no? Porque las crisis van a ser necesariamente energéticas, y eso es fundamental que lo tengamos muy presente, atendiendo a la evidencia científica que se ha construido en distintas partes del planeta, que plantean precisamente una crisis y un agotamiento de este modelo energético fosilista, ¿no?, que descansa fundamentalmente en la explotación de hidrocarburos convencionales y particularmente en las últimas décadas y en los últimos 10 años de la República Argentina, de los hidrocarburos no convencionales mediante el uso de la técnica de la fractura hidráulica, ¿no?, que tiene un nombre muy concreto y muy conocido en el imaginario político y social argentino, que es Vaca Muerta, ¿no? Este yacimiento ubicado en las provincias de Neuquén, La Pampa, Mendoza y Río Negro, que tiene aproximadamente, según datos oficiales, 2.600 pozos fracturados, ¿no? Estamos hablando de perforaciones verticales y horizontales de miles de metros de profundidad, inyecciones de arena, de toneladas de arena, de millones de litros de agua, de una sopa química, de residuos que después vuelven después del proceso de fractura, y que ahí da lugar al fenómeno de los basurales petroleros, que ustedes saben que nosotros estamos litigándolo en la ciudad de Neuquén. Bueno, en fin, después la expansión hidrocarburífera sobre el mar argentino, el problema del agronegocio, que es un sistema necesariamente petrodependiente, ¿no? La agroindustria hegemónica es una agroindustria petrodependiente, y por eso también creemos que es fundamental no solamente anticiparnos a estas crisis a partir de estos diagnósticos que se pueden formular, sino también proponer alternativas, y alternativas que provienen no de un invento o un alumbramiento que se hace desde el campo de las organizaciones de la sociedad civil, sino de experiencias, recolectar experiencias, saberes que tienen muchos años de historia, como desde ya la agricultura ancestral o la agroecología, que son formas de defosilización del agronegocio. Al mismo tiempo también pensar la diversificación de la matriz energética, ¿no? Generar una política de promoción de energías renovables en toda la República Argentina, en serio, con inversiones serias, porque de hecho este modelo hegemónico fosilista tiene inversiones multimillonarias de dinero. Estamos hablando de 150.000 millones de dólares puestos en Vaca Muerta en los últimos 10 años. No me acuerdo si estaba incluido, de hecho, el 25% de lo recaudado en concepto de impuestos a las grandes fortunas. Entonces es mucho el dinero que el Estado Nacional coloca en la política extractivista fosilista de la República Argentina. Lo más razonable sería decir, al margen de toda la discusión acerca de los gravísimos impactos socioambientales que este modelo representa, es que buena parte de las inversiones vayan a la promoción de un régimen diversificado de energías renovables que conciba la energía como un derecho humano. Lo que necesitamos es mayor democracia energética y políticas energéticas que estén a la altura de este contexto de policrisis, ¿no? Porque la policrisis nos enfrenta a desafíos extremadamente complejos. Una policrisis en el frente energético, ecológico, climático, sanitario, alimentario, geopolítico, bélico, ¿no? En pleno siglo XXI, como generación, tenemos que volver a lidiar con el drama de las guerras, que es una cosa increíble, la verdad que ¿no? era impensado para mí. Impensado. En términos generacionales, para mí, la guerra con la que más me sentí interpelado políticamente, claro, fue la guerra de Irak, la segunda guerra de Irak, en el año 2003, la invasión, creo. Y yo dije, bueno, después de eso no va a haber conflictos bélicos. Hubo conflictos bélicos, siempre hay distintos conflictos bélicos de menor escala, no entre las principales superpotencias, pero dije, bueno, ¿se terminan los conflictos bélicos? Evidentemente no. Y los conflictos bélicos tienen consecuencias energéticas y humanitarias, por supuesto, muy concretas, en donde, entre otras cosas, volvimos a encender la alarma
del holocausto nuclear, ¿no? El peligro nuclear, ¿no? Los bombardeos que caían cerca de distintas centrales nucleares y que podrían haber ocasionado desastres y eso es lo que queda, de dimensiones ¿no? colosales. Los pasivos que nos legan las guerras, ¿no? Por eso hay también una continuidad entre el genocidio y el ecocidio. El ecocidio nace a partir de lo que es la guerra de Vietnam, ¿no? Y el planteo acerca de los crímenes contra la humanidad van de la mano también de los crímenes contra la naturaleza, ¿no? Porque para prácticamente avanzar con toda la selva vietnamita, Estados Unidos utilizó bombardeos de napalm y de otros agentes químicos. Entonces, esa era una manera de ganar la guerra destruyendo naturaleza. Por eso genocidio y ecocidio son dos conceptos que están muy relacionados. Entonces, para sintetizar, y yo soy medio larguero, interrúmpanme, por favor. Creo que un tema muy interesante es la cuestión energética. Por supuesto, tenemos que hablar de muchos otros temas, pero un tema muy relevante y que requiere políticas de corto plazo, de largo plazo, y acuerdos políticos robustos y una alianza muy estricta entre la clase política dirigente y la sociedad civil, no con el mercado corporativo de las grandes empresas del norte global que vienen a América Latina a considerarnos como un territorio de sacrificio y condenarnos tras 500 años de historia colonial a continuar siendo sociedades exportadoras de naturaleza. Necesitamos alianzas de la clase política con la sociedad civil. La sociedad civil está diciéndole a los actores políticos de la República Argentina que tienen que cambiar este modelo de mal desarrollo y al mismo tiempo expresa una virtud de clave ecológica desde el punto de vista cívico que la clase política no tiene, no solamente porque no es virtuosa, sino porque al mismo tiempo se encuentra en un estado de ceguera y analfabetismo ambiental, como también lo han acuñado Maristela y Quique. Y Rafael, ustedes trabajan mucho también en la asociación, que hablamos un poquitito cómo trabajan ustedes, con otras organizaciones no gubernamentales, como el caso, no sé, Fundación Vida Silvestre, cuando obviamente hay que hacer una movilización por algún tema en especial. Ustedes trabajan, ¿no? ¿Sí? Nosotros consideramos que los activismos tienen que ser comunicativos, dialógicos, necesariamente colectivos, tienen que ser híbridos, tienen que pensarse en la clave de luchas compartidas, no de luchas en las viejas lógicas de las izquierdas, individuales o colectivas por etapas, ¿no? Que primero hay que hacer esto para después poder hacer esto otro, que es un poco la evolución que nos hacen los discursos, entre comillas, más progresistas cuando hacemos este tipo de planteos, el ambientalismo con la gente adentro, ¿no? Como si las organizaciones socioambientales planteaban que la gente se tiene que morir de hambre para cuidar, para salvar, por ejemplo, un lobo marino, no tiene nada que ver con eso. De hecho, la posición de las organizaciones socioambientales es necesariamente realista, en función del diagnóstico que en líneas generales accedemos todos los días, porque las cuestiones ambientales son temas hoy virales desde el punto de vista mediático. Hay mucha información que circula, quizás como nunca. Pero respondiendo a esta pregunta, no concebimos el activismo en soledad, con autosuficiencia o con autonomía. Creemos que tenemos una expertise, que es la abogacía ambiental o la abogacía ecológica, pero al mismo tiempo existen muchísimos otros campos, otros conocimientos, otros saberes que no necesariamente son profesionales, sino que provienen de las experiencias ecoterritoriales, ¿no? Por llamarlas de alguna manera. Y ahí, bueno, hay muchas organizaciones con las que trabajamos, tanto de Buenos Aires, pero también... Un ejemplo, yo Fundación Vida Silvestre, Vida Silvestre está en Buenos Aires y creo que también está en Misiones, es una organización de muchos años de historia, pero bueno, también Greenpeace Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, pero también le prestamos muchísima atención a los movimientos en las provincias. Asambleas multisectoriales, vecinos autoconvocados, colectivos afectados. Esos son los que hacen las asambleas, ¿no? Exactamente, ¿no? Creo son las que hacen la asamblea, las que hacen las movilizaciones, y las que quizás visibilizan mucho más esas ganas, ¿no? De que eso cambie, ¿no? Para mí son el corazón del movimiento socioambiental. Es impresionante ver cómo se movilizan, cómo están días, horas en los movimientos sociales. Quizás yo te tiré más a la onda social y ecológica, ¿no? Pero bueno, está lindo hablar un poco de esto y conocer ustedes como abogados, qué piensan de estos movimientos. Y me diste justo ahí en la tecla, ¿no? Pues acá también tenemos el Atlanticazo, la gente que está realizando cada 4 de cada mes estos movimientos para que la gente se vaya enterándose sobre esto y se interiorice sobre todo por lo que está pasando, lo que vos justamente explicabas, ¿no? El tema de este activismo, el tema de un montón de cuestiones que bueno, estamos
vamos a perder mucha biodiversidad, hay mucho impacto, estos son recursos finitos, muy finitos, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo que vos decís sobre el Atlanticazo aquí en Tierra del Fuego, en Ushuaia, es muy interesante por dos motivos. El primero porque produce algo que es hermoso desde el punto de vista humano y pero al mismo tiempo político, que es una hermandad entre organizaciones socioambientales de toda la costa atlántica, ¿no? Estamos hablando de luchas que son solidarias y que están hermanadas desde Mar del Plata hasta Tierra del Fuego, Ushuaia, en relación a un tema que les preocupa como es la expansión de la frontera hidrocarburífera sobre el mar argentino, ¿no? Y en segundo lugar veo que hay otro fenómeno mucho más interesante, porque necesariamente es más complejo, que es la hermandad de interluchas. O sea, el involucramiento o el acompañamiento o la solidaridad del Atlanticazo con el Somos Humedal, del Somos Humedal con el No a la Mina Esquel, del No a la Mina Esquel contra los movimientos contra la megaminería en Catamarca, de los movimientos contra la megaminería en Catamarca con los movimientos en la lucha contra la deforestación en el Chaco, como Somos Monte. De Somos Monte en Chaco a Corrientes con Guardianes del Liberal y Defensores del Pastizal. Y así el resto de las provincias, como Mendoza en el norte, con la lucha de las comunidades indígenas en relación al litio. Hay también otro fenómeno muy interesante, que es la hermandad entre luchas urbanas y rurales, entre pueblos campesinos, indígenas, y bueno, y por supuesto comunidades ecoterritoriales con una fuerte impronta de lucha y de resistencia, que creo que, insisto, como te decía antes, son el corazón del movimiento socioambiental. No, es impresionante. Y bueno, siempre nosotros acá tratamos de hablar con todos y que nos cuenten, ¿no? Y es impresionante cómo lo van relatando y van llevando digamos, la bandera de la defensa del ambiente. Y Rafael, ¿cómo ves también esta cuestión del negacionismo? No me importa política, pero bueno, no podemos Por dejar favor. el negacionismo respecto al cambio climático, otras cuestiones y demás. ¿Cómo lo transitaron ustedes? ¿Cómo recibieron esa cuestión? En general, ¿no? Porque se habló de esto, de las cuestiones de las investigaciones, de los científicos, de la parte, está las luchas con respecto a las cuestiones ambientales, ecológicas, y hay como una cuestión ahí dando vuelta que quedamos todos como medio pasmados con esto, ¿no? Sí. Yo creo que la historia del negacionismo climático, por lo menos en Argentina, olvidémonos del resto, sobre todo de Estados Unidos, donde Noemí Klein lo explica con mucha claridad en su libro Esto lo cambia todo, el lobby ultraliberal y ultraconservador, que se ha expandido por fuera de Estados Unidos y que llega de alguna manera aquí en Argentina. Pero la historia del negacionismo climático en Argentina hoy tiene un solo nombre y apellido desde el punto de vista de un sujeto político de profesión que proviene del campo de la economía, y no conozco, sinceramente, otros portavoces del país, ni siquiera del establishment económico más recalcitrante. Podemos encontrar algunos voceros negacionistas climáticos, que más que negacionistas climáticos yo creo que ahí hay más una ceguera ambiental, ¿no? Una ceguera climática, como por ejemplo los portavoces de la agroindustria o los portavoces energéticos y demás. Porque el negacionismo hoy no puede dejar de ser sino una forma de cinismo. Porque, por dos razones. Primero, porque la evidencia científica es abrumadora. Por lo menos el IPCC se ha fundado, no me acuerdo si en los años 80, o los años 90, con la Organización Meteorológica Nacional, el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, y el IPCC, el Instituto Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático de Naciones Unidas, Premio Nobel de la Paz. Reúne a 10.000 científicos, o miles de científicos, que examinan miles de papers escritos en distintos journals de todo el mundo sobre los más variados temas, porque si hay algo que tiene la cuestión climática es que es brutalmente transversal, es una gran telaraña de convivencia de disciplinas que provienen desde el campo de la física, la geología, la ciencia de la atmósfera, las ciencias ambientales, pero también la economía, la política, el derecho, en fin. Un grupo de una comunidad científica internacional pocas veces vista antes en la historia del planeta, que viene publicando informes, resúmenes de recomendaciones para políticos o para representantes acerca de el agravamiento del calentamiento global, ¿no? Por lo menos con evidencia extremadamente sólida desde el punto de vista de dónde está situado históricamente
curva dramática del calentamiento global que nos lleva hoy a la situación en la que estamos, que es básicamente el nacimiento de la sociedad capitalista industrial, ¿no? Entre el siglo XVII, siglo XVIII, el capitalismo holandés, el capitalismo británico, fundamentalmente el británico, en el contexto de una sociedad capitalista que se apropia de la ciencia, del iluminismo, de la modernidad científica, para producir conocimiento al servicio de la dominación de la naturaleza. Y por supuesto, otro punto de inflexión dirimente, que es el nacimiento de los combustibles fósiles durante el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, que vuelve a colocar también a Inglaterra como líder, pero que después decae y le da lugar al ascenso de Estados Unidos, y hoy en una continuidad de esas fases, Estados Unidos está en una fase de declinación y China aparece como un actor geopolítico preponderante a nivel mundial con dimensiones imperiales, ¿no? Como puede también llegar a tener Rusia y también el propio Estados Unidos y en general otros países de Europa. Entonces la evidencia científica es abrumadora, incontrastable. Que alguien hoy diga que no existe cambio climático equivale a decir que la Tierra es plana. O sea, es algo muy poco serio, no le daría ningún tipo de entidad. Y después hay otro tipo de evidencia que también es importante y de la que se habla muy poco, que es la percepción social. La percepción de los seres humanos que viven en distintos rincones del planeta, algunos que no solamente ya la perciben, sino que la padecen, porque se está hablando de la condición del refugiado climático, que es como una especie de revisión del problema de las migraciones, el problema histórico de las migraciones, con una variable climática. Una migración que no es tampoco, no solamente de los seres humanos, sino que es también de la propia biodiversidad. Yo conozco muchos biólogos de la conservación que están estudiando cómo las especies se desplazan en función de que en el lugar donde habitan o de donde provienen ya hay un agotamiento de las condiciones o del equilibrio ecológico necesario, se van desplazando. Entonces hay un desplazamiento, una condición de refugiado de la naturaleza y de los seres humanos. Entonces te padece, pero hay una percepción social que tiene que ver con la cantidad de información que circula y con lo que estamos viendo. Estamos viendo incendios, sequía extrema, la propia Bolsa de Comercio dice que se pierden 20.000 millones de dólares por la sequía, tenemos bajantes históricas en el río Paraná, tenemos crisis energética, tenemos crisis alimentaria, realmente tenemos crisis hídricas, tenemos crisis de deforestación, o sea, básicamente todos los principales extractivismos y modelos de mal desarrollo. Entonces la gente eso lo percibe, y no solamente se percibe en el ámbito rural, sino que ahora se empieza a percibir en las grandes ciudades, que van a ser las principales afectadas de la crisis climática. Tenemos que ir hacia una segunda fundación, una segunda revolución de las ciudades y de las áreas metropolitanas, porque las olas de calor generan islas urbanas de calor. Entonces esas islas urbanas de calor van a afectar terminantemente la calidad de vida. En Europa, por ejemplo, las temperaturas están por encima de lo que el cuerpo humano soporta. Entonces, hay necesariamente, como dice Noemí Klein, la necesidad de una suerte de cambio epistemológico cognitivo de los actores políticos y corporativos en relación a esto, que la ciencia ya está probando categóricamente hace muchísimos años y que la sociedad civil de todos los rincones del planeta también está percibiendo o incluso padeciendo con consecuencias extremadamente dramáticas. ¿Vos crees, Rafael, que cuando se realizan cada año estas cumbres climáticas, ¿no? Que has participado? Nunca participé en ninguna conferencia de las partes. Bueno, pero desde la asociación tampoco. De la asociación sí, Quique ha participado en algunas conferencias de las partes, estuvo creo que en Bonn, creo que estuvo en París. Son espacios importantes. Son espacios importantes porque siempre estamos como en la duda de que, bueno, cuando se cierran y los decisores, ¿no? Los que tienen que tomar la decisión de estos, sobre todo de estos temas, es ahí donde nos empezamos a preguntar, ¿no? ¿Realmente sirve? ¿Están realmente para que se pueda avanzar en lo que tiene que ver con estos cambios que se están dando a nivel global? Ya casi estamos cerrando, pero bueno, es como un modo de cierre. Perdón, yo soy regaladero. Uy, ¿cómo es? ¿Cuál es? ¿Ahora? Ahí está. Bien, ahí tengo el tiempo. Bueno, lo primero que diría que es que las COP forman parte del derecho internacional climático. La Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, son el espacio en donde, como conferencia de las partes, los Estados miembros se reúnen para deliberar acerca de determinados compromisos que forman parte de las convenciones. Para mí, hasta en líneas generales, esos espacios hay que ocuparlos,
pero hoy en día tienen un diseño que es el típico diseño de los organismos multilaterales que transpira cierto elitismo. Elitismo que tiene que ver primero con las posiciones de determinados países, que son los más emisores, los que encabezan las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, entre otros países. Y también hay una suerte de exclusión de la sociedad civil. La sociedad civil participa con los eventos paralelos y demás, está tratando de perseguir a los ministros de Economía, ir a las reuniones, participar en los eventos, pero creo que son espacios importantes, pero tienen que ser reformulados. Tienen que ser reformulados porque tiene que haber un mayor involucramiento y con poder de decisión de las organizaciones de la sociedad civil. Y después, bueno, que se organicen algunos COPs en algunos países, porque son los que financian todo lo que hay que financiar para que sea en Arabia Saudita, que sea en Polonia, que tiene una economía completamente procarbonizada, es como que vas a la cueva del lobo, ¿no? Para utilizar una metáfora delicada. Pero yo creo que hay que seguir participando, que son importantes. El propio Papa Francisco en Laudato Deum las acaba de mencionar. Pero bueno, hay que seguir trabajando para rediseñar desde el punto de vista democrático el sistema multilateral, de la misma manera que también hay que revisar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para que tengan más democracia interna. Bueno, Rafael, hablaríamos horas con vos. La verdad que un placer tenerte acá en nuestro programa, un gran aporte para nuestro programa y como siempre, gracias por estar siempre presente también cuando nosotros requerimos de alguna temática en especial, que tenemos un montón que tenemos que ver desarrollado, pero bueno, te agradecemos mucho haber venido a este coloquio, que también ha aportado muchísimo para la ciudad y por supuesto para la provincia de Tierra del Fuego. Así que bueno, ¿tenés las redes sociales? ¿Nos querés comentar para aquellas personas que están escuchando las redes sociales de ustedes? Estamos en Abogados Ambientalistas, en Instagram, también en Twitter. Yo soy abogado ecologista en Instagram y soy Rafa Colombo 84 en Twitter. Después están las redes de Lucas Michelao, están las redes de Enrique Viale, de Maristela Esbampa, muchos otros compañeros y compañeras del Pacto Ecosocial. Sigan el Pacto Ecosocial en Instagram, Twitter, tienen página web. Sigan la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, GAR Latinoamérica, que promueve los derechos de la naturaleza. En fin, tienen ahí un montón. Hay un montón. Y de todos los chicos. Gracias. Gracias por tu presencia. No, gracias y bueno, bienvenido aquí a nuestra ciudad y a disfrutar entonces lo poquito. Nos tocó con un clima un poco complicado, pero bueno. Está hermoso, me encanta la ciudad. Gracias, Rafael. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos cerrando nuestro programa del día de hoy. Mi nombre es Alba Pereira. Nos acompañó en la operación técnica, musicalización y puesta al aire Poli, Claudio Ávila en la producción, Verónica que nos acompañó también. Bueno, Rafael Colombo, que cerramos nuestro programa en el día de hoy aquí con nuestro programa. Gracias por estar del otro lado.